Segundo farolito con elementos reciclados. Este era el que nos había quedado pendiente del video del farolito anterior. ¿Qué les parece? Si les gusta, vamos a empezar a prepararlo en este nuevo video. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal Irenka Arteslavo. Yo soy Irenka. Vamos a hacer hoy el farolito que nos había quedado pendiente, que no pude realizar en el video anterior, pero les voy a explicar lo que vamos a hacer. Vamos a necesitar, esta es una tapita plástica, es de aceite de coco, pero puede ser cualquiera que se pueda adaptar a una base de un jarrito. Este es un jarrito plástico. Yo le pasé un poco de lija para sacarle esa capa brillante que tiene, que esté un poco más poroso, para que después la pintura se adhiera mejor. A esta tapita le voy a explicar, por si alguien no vio el video anterior, qué fue lo que hice. Todas las tapitas plásticas tienen aquí un puntito. Entonces lo que yo hice fue marcar una línea recta para trasladar la línea hacia la mitad de un lado y del otro. Entonces con un clavo caliente o con un cautín de los que se utilizan para pirograbar, lo que yo hice fue marcar un agujerito aquí, otro aquí, y con un palito de brochet saqué la medida y aquí sobresalen 3 centímetros. Corté y con pegamento extra fuerte le puse en este lugar y aquí apenas sobresale un poquito el palito de brochet, pero después va a quedar cubierto con una guarda de porcelana fría, entonces no importa. Y aquí en este extremo yo corté una bolita de porcelana fría, la aplasté con una tapita de un acrílico, la apreté así la bolita y con, que puede ser un cuchillito, una paletita, le hice así hendiduras todo alrededor para simular las perillas antiguas. Al palito de brochet en su extremo le puse cola de carpintero en el medio de esta arandelita de porcelana fría. Lo clavé y lo dejé secar. Entonces después, al meterlo por los agujeritos y fijarlo con pegamento extra fuerte, lo dejamos secar así y simula la perillita de los farolitos antiguos. Después, este jarrito está invertido. Aquí arriba va a ir pegado un frasco, así. Pero por ahora vamos a trabajar con la parte del jarrito. Yo tenía aquí, para darle una mejor terminación en la parte inferior, una tapita de dulce de leche, pero es hueca aquí y la parte superior también. Entonces yo lo que hice fue, para la parte interna, cortar varios discos de cartón, de estos así corrugados, para poder rellenar en su parte inferior. Y la superior corté 2, que la hendidura es menor, para que no vaya a ceder con el peso del farolito, porque esta terminación queda bonita si yo lo pego. Le queda como un reborde. Y para que se quede quieto lo vamos a pegar. La parte de abajo, para que no se vea que es cartón, corté un círculo con goma eva, que también vamos a pegar. Estos círculos de cartón yo los puedo pegar con cola de carpintero, que no hay ningún inconveniente. Entonces los untamos un poquito, así con la espátula.
Yo voy a usar solamente el pegamento extra fuerte en las partes que tienen contacto con la tapita plástica. Y le vamos a dar todo el contorno de la jarrita, también con el pegamento extra fuerte, para pegarlo a lo que sería la tapa. Vamos a fijarnos de que esté muy bien centrado y lo vamos a dejar secar muy bien. Con un trapito húmedo, si llega a ver sobresale un poquito de pegamento, lo vamos a retirar. Mientras tanto, yo les voy a decir cómo vamos a seguir. Ven que aquí le da una terminación. Después se va a ir todo cubierto con la pintura. Bueno, yo aquí tengo de un proyecto anterior, reciclé un mueble familiar que heredé de mi papá y me sobró un poquito de pintura a la tiza color verde esmeralda. Como el jarrito ya tiene una base que es verde, entonces yo ahora con esponjita y con un poco de pincel también para algunos detalles donde no llegue la esponjita, le voy a dar todo lo que sería todo, hasta las parillitas, la manijita, todo. Porque ya está lijado, ya está más poroso y la pintura a la tiza cubre bien cualquier imperfección. Y cuando es pintura a la tiza comercial y yo pinto con acrílicos sobre ella, no hay problema. El problema es cuando la pintura a la tiza es casera. Nosotros cuando la fabricamos en casa, hay algún componente químico que no le estamos añadiendo. Entonces, si pintamos encima sobre la pintura a la tiza casera así, la pintura acrílica artística va a quedar un poquito opaca. Entonces, es por eso que cuando yo pinté algunas cosas con pintura a la tiza casera, después le di una mano de pintura acrílica artística, para no tener ese problema. Pero como esta es comercial, no va a haber ningún inconveniente. Entonces, lo que yo voy a hacer es preparar un poquito de pintura y a empezar a darle con la esponjita a todo lo que sería la base del farolito. Si hace falta un poquito de agua, se la voy a añadir. Por ejemplo, en la base le convendría darle primero con un pincel y después sí, con una esponjita. Porque a veces hay zonas que son un poco difíciles. Si después veo que sobresale mucho la goma eva, con un cúter, con mucho cuidado, puedo quitar el excedente.
porque a veces sacamos la medida pero nos queda un poquito más grande, pero es preferible que sobre. Por ejemplo aquí también. Muy difícil llegar con la esponjita, le damos con pincel y después sí, a todo le damos una esponjita para que quede bien parejo. Bueno, yo voy a seguir pintando y cuando esté listo nos vemos. Bueno, ahora ya tiene 2 manos de pintura a la tiza comercial, color verde esmeralda, y ahora lo que vamos a proceder es a traspasar el motivo. Se puede traspasar con papeles carbónicos, pero yo no los utilizo. Yo utilizo un método casero más barato, más simple. El papel carbónico es caro, pero la tinta dura muy poco tiempo, enseguida se seca. Entonces yo estuve haciendo unos bosquejos que pudiesen caber en el jarrito. Me decidí por este. Entonces, ¿qué hice? Con papel manteca, papel para calcado, yo lo que hice fue traspasar. Uy, acá se me olvidó una gotita. Traspasé al papel del calcado el motivo. Entonces, una vez que está y que yo me cercioro de que pueda adecuarse a la pieza, estas 3 pinceladas no entran, pero después yo en la página web voy a incluirlo completo, porque a lo mejor ustedes quieren aplicar este mismo motivo a otra pieza a pintar. Entonces, una vez que me cercioro de que se puede adecuar perfectamente, por el lado de atrás yo le voy a pasar tiza. En este caso, como la pieza es de fondo oscuro, uso tiza blanca. Si el fondo fuera claro, podría usar tizas de color. La tiza es barata, no mancha. El papel carbónico a veces mancha y es muy difícil de sacar. Y a veces se puede estropear la pieza, el fondo, con manchones que no salen. Entonces yo le paso tiza, así, a todo el motivo que voy a traspasar. Y una vez que ya está todo bien cubierto de tiza, voy a poner el jarrito entre 2 gomitas para que no se me vaya a mover. Sitúo el papel. Cualquier manchoncito que pueda dejar la tiza con un trapito sale muy fácil. Lo voy a situar y una vez que está bien situado, puedo usar un bolígrafo sin tinta o uno de estos bolillitos para manicura. Y voy a repasar todo el contorno de todo el motivo. Y una vez que ya lo traspasé, entonces voy a preparar pintura acrílica blanca. La voy a mezclar con una gotita de agua y comienzo a darle una base blanca
a todo lo que va a ser el dibujo. Y esto después lo voy a repetir por la parte de atrás. Yo para dibujar el motivo base voy a usar estos dos pinceles de manicura que usamos en el jarroncito anterior, el delineador largo y el chato pequeñito, y pincel sintético redondo número 4. Los voy a usar tanto para la base como para dar color después. Entonces yo ahora voy a comenzar con el pincel número 4, lo voy a humedecer y retiro el excedente de agua y voy a empezar con lo que es el pimpollito. Es un pimpollito súper fácil de 3 pinceladas. Voy a comenzar con la pincelada más grande . La segunda . Y después le voy a dar una tercera en el medio y aquí una cuarta más pequeña porque sobró espacio. Y ahora voy a hacer las pinceladas de base. Y ahora vamos a dar con los pinceles de manicura. Voy a hacer el chatito, lo humedezco también y le retiro el excedente de agua. Lo cargo con blanco y voy a hacer, por ejemplo, como hicimos en el otro. Por ejemplo, puedo hacer acá las ramitas, pongo en vertical y hago una ramita así. También me sirve para hacer hojitas sueltas, pequeñitas. Y ahora voy a pasar al delineador que se utiliza para los trabajos de las manicuras, que es este, que es súper práctico porque carga mucha pintura. Entonces el trazo nunca se corta. Entonces lo voy a cargar bien y le voy a hacer las ramitas largas. Cuanto más movimiento tienen las ramitas, más natural queda, más bonito. Y después haría esto mismo en la parte posterior y lo dejaría secar. Y después pasamos a darle color. Bueno, ahora que está seco, yo le pasé un trapito así en seco para retirar los vestigios de tiza y preparé mi paleta. Aquí figura amarillo, supongo que es un amarillo de cadmio. Verde medio porque ya es oscuro, así que lo vamos a utilizar matizado con amarillo. Un poquito de naranja también. Y al final, para marcar la sombra de los pétalos, vamos a usar un poquito de marrón.
Este es un tierra de siena tostada, pero podría ser un marrón chocolate también, o un siena. Y después al final vamos a usar un poco de dorado, pero para hacer pincelada, pincel seco, cuando terminemos con los detalles en porcelana fría. Bueno, y el blanco que me quedó, que yo le puse una gotita de gel retardador de secado para que no se me seque tan rápido. Ahora que estamos en verano, el acrílico seca con más rapidez. Bueno, ahora voy a empezar con el pincel sintético redondo número 4 y lo voy a cargar. Primero lo humedezco y retiro el exceso de agua. Lo voy a cargar con este amarillo. Pero voy a hacer una triple carga. Voy a cargar un poquito con el naranja y con la puntita con blanco. Entonces voy a hacer el pimpollo central. Voy a empezar con la pincelada grande, aquí. Otra vez cargo con amarillo, un poquito de naranja, puntita con blanco. Y ahora voy a enjuagar el pincel y voy a cargar con el verde mediano un poquito de amarillo y un poquito de blanco. Entonces con las hojas grandes también voy a empezar a darles color. Si a mí me gusta un matizado variado, lo que puedo hacerlo es con 2 tonos, con la carga principal en verde y a veces punta amarilla o punta blanca alternando, para que me quede en 2 colores definidos. Eso es como a ustedes les guste. Entonces las hojas más grandes les voy a dar color, entonces con el pincel redondo sintético número 4. Y ahora para las hojitas más pequeñitas, yo voy a pasar al pincelito chiquito chato de manicuría. Entonces a estas hojitas más pequeñitas puedo marcar, puedo mezclar con un poco de amarillo y un poco de verde para hacerlas en otra tonalidad. Entonces me va a quedar un verde más clarito y puedo una esquinita con blanco. Entonces lo pongo así en forma vertical y hago estas hojitas más pequeñitas. O también le puedo hacer una esquinita con amarillo, como a mí me guste más, porque tanto el amarillo como el blanco me va a ayudar a que resalte del fondo. Lo puedo alternar para que esté más colorido, no hay problema. Y ahora nos queda con el delineador también de manicura, que es muy práctico. También, ahora vamos a pasar, vamos a mezclar un poquitito, podría ser el verde claro con un poco más de blanco,
o el amarillito con un poco más de blanco, como a ustedes les guste. Le ponemos una gotita extra de punto tinta para lograr el punto tinta, perdón. Todo lo que va delineado va con punto tinta, que es la pintura base con un poquitito más de agua de la normal. Entonces ahora vamos a remarcar todas las ramitas largas. Sí. Podrían dejar alguna en blanco también, para que tenga más luz. Puedo hacer este amarillito claro también con la punta en blanco para que resalte. Siempre hay que fijarse que en la punta no se formen bolitas de pintura para que no se hagan manchones. Y ahora vamos a preparar un poquitito del marrón, también a punto tinta, y con el mismo pincel que utilizan las manicuras para delinear, le vamos a dar profundidad a los pétalos. Yo ahora voy a preparar un poquitito del marrón. Voy a empezar desde el centro hacia arriba, así. Y ahora desde el centro con los pétalos inferiores. Y ahora con amarillo aligerado con un poco de blanco o un verde clarito también podría ser. Ahora va con mi pincel. Un poquito de verde con un poquito de amarillo. Para retocar un poquitito algún borde. Para que quede más prolijito. A veces los bordes no quedan bien. Los delineamos y los prolijamos un poco. Y ahora, con el bolillito para manicuras, yo lo voy a cargar con pintura blanca y le voy a dar la serie de puntitos que es característica. Los acomodamos por donde a nosotros nos guste. A ver, por ejemplo, yo tengo espacio aquí. Y después en algún lugar donde tenga lugar le hago puntitos sueltos. Y aquí en el medio le podríamos también poner un punto. Lo podemos hacer uno, le podemos agregar más, como a nosotros nos guste. Vamos a poner algunos por aquí también. También se puede hacer grupitos de 3, por ejemplo, así. Bueno, lo voy a dejar así porque es chiquito. Ahora lo voy a pintar del lado de atrás y nos vamos a dedicar a los últimos toques, que son con porcelana fría, pincel seco y algunos detalles finales. Bueno, ahora les voy a ir explicando lo que estuve haciendo para adelantar. Yo tomé un
un poco de masa de porcelana fría y la teñí con el mismo tono verde esmeralda que utilicé para pintar. Y yo estoy haciendo unas molduritas para darle un tono antiguo en la base de gasa y otras más pequeñas que en realidad son dos moldes diferentes pero que combinan bien, que son así con ondas, sobre las asas, la base, y ahora voy a pegar otras en la parte superior. La parte del latón de la tapa yo la pegué, pero lo pegué con el frasco cerrado. ¿Por qué? Porque aquí en los costados todos los frascos tienen una línea de unión y siempre es conveniente que quede a un costado. Entonces lo pegué con un pegamento extra fuerte y le di a la parte dorada también un poco de la misma pintura de base. Yo aquí en una tira que es un molde y con moldura, yo ya fui preparando la masa, toda la tira que va a tapar la base. Yo también voy a recortar estos excedentes para que quede más prolijo y con cola de carpintero lo voy a pegar a la superficie ranurada. Si la superficie ranurada de las tapas que ustedes han pegado está prolija, podrían dejarlo así, porque con un pincel seco en dorado quedaría bien. Pero yo tuve un accidente con el cautín, no sé si se nota, que lo toqué sin querer y se me derritió un poquito, y además para tapar esta imperfección. Entonces, ahora, con un poco de cola de carpintero, y yo ahora voy a ir pegando esta moldura. Como veo que no alcanza, voy a tener que hacer otro tramito más. Lo fijamos con cuidado para no marcar nuestros dedos en lo que sería la superficie de la moldura. Y este pedacito que a mí me faltó aquí, lo voy a arreglar con dos trocitos de masa y con unas herramientas, a ver, por ejemplo, este sirve para unir, para suavizar uniones. Y ahora aquí en la parte de arriba voy a aplicar las mismas molduras que aquí. Entonces yo aquí tenía preparadas unas molduras que son iguales a las que están en esta parte inferior. Estas rebabas yo las quito con una tijera de puntas curvadas que usan las manicuras también, porque a veces se quiebran. Es mucho mejor hacerlo así para que quede más prolijito. Y
que no se me vaya a romper. Como es curvada, se adapta a la forma de esta pequeña moldura. Porque a veces tienen unos detalles muy pequeñitos y los podemos romper sin querer. Entonces ahí tengo una. Entonces ahora, en esta parte superior, voy a añadir un poquito de cola de carpintero y voy a ir acomodando en forma inversa. Y a veces las manijitas están prácticamente sin nada, pero yo quise hacerlo así porque aquí en esta parte de arriba la moldura es labrada pero muy simple. Si ustedes no quisieran ponerle una moldura así como esta, que es toda derecha, y quieren ponerle algún detalle así irregular, se puede hacer también con hojitas. En vez de hacer esta guarda, podrían hacer hojitas así en diagonal. Mientras esto se va secando, yo ahora voy a trabajar con lo que sería la parte de arriba. Primero voy a colocar en su sitio, voy a poner así el frasco, porque vamos a hacer un pequeño detalle que va a ser imitación de lo que sería un esmerilado casero. Lo voy a poner así que se vea bien. Vamos a trabajar con esto. Yo voy a mezclar. Esto es una cucharadita de maicena. Nosotros en Argentina lo conocemos como fécula de maíz. Hay en otros lugares que le dicen harina de maíz. Pero si yo les digo maicena, me van a entender. Y la misma cantidad de un barniz al agua, que puede ser de cualquier clase, satinado, medio, brillante, mate. Entonces voy a poner aproximadamente una misma cantidad y lo vamos a mezclar muy bien hasta formar una pasta. Y cuando yo logré una pasta, si yo no tengo maicena, podría usar talco también. Y si tengo tiza molida, también sería otra opción para mezclarla con el barniz al agua acrílico. Entonces yo ahora que ya formé esta pastita, yo voy a ubicar, voy a tratar de que el frasco me quede en la posición frontal. Voy a ubicar más o menos en su zona media uno de estos dos motivos y los voy a fijar con cinta de carrocero o cinta de pintor para que no se me vaya a mover. Y yo ahora voy a tomar una esponjita, la voy a cargar con esta mezcla de maicena y de barniz y voy a descargar un poco en esta servilleta y ahora voy a pasar a estarcir con mucho cuidado de no salirme del borde. Y lo voy a dejar secar muy bien. Como yo quiero darle una terminación y cubrir un poco lo que es la tapita de latón, entonces yo estoy con la misma masa de porcelana fría y un molde de hojitas, voy a cubrir todo con hojitas pegadas en forma vertical. Entonces pongo un poquito de cola
y voy pegando una al lado de la otra para darle un relieve a la forma superior. Y por lo general siempre eran formas irregulares, dentadas, en zigzag. Entonces voy tomando porcioncitas de masa y voy cubriendo todo alrededor porque para mi gusto va a quedar mejor. Si ustedes lo quieren dejar liso, no hay ningún problema. Y el falso esmerilado en realidad también es optativo. Podrían haberle pegado una puntilla hecha con pasta flexible como esta, que hubiera quedado bien también. Entonces yo voy a ir haciendo así. Todo el perímetro voy pegando las hojitas, una al lado de la otra. Si me quedó algún borde un poquito desprolijo, lo puedo acomodar con esta aguja que está pegada a un mango, o si no también con paletitas que ya vienen para el moldeado de las figuras, por si queda alguna rebaba. Y le pongo un poquito de cola de carpintero y la voy pegando una al lado de la otra. Si quiero fijarlas bien, le hago una leve presión en las nervaduras y me conviene pegarlas con el frasco colocado, enroscado en la base, porque puede pasar que se me peguen torcidas y después el frasco no pueda entrar para enroscarse. Bueno, cuando yo termine todo el perímetro y esté todo seco, nos vemos de nuevo para hacer los detalles en pincel seco con pintura dorada. Me quedé pensando que no les mostré una opción para las personas que no tienen moldecitos como estos de hojitas chiquitas. Y también para comentarles un detalle que me olvidé de decirles. Cuando yo pegué, este es el estarcido ya seco. Cuando yo fui pegando las hojitas, traté de que las puntas no queden demasiado hacia adentro, para que después la entrada y la salida del frasco no sea problemática. Si veo que se tuercen, las enderezo un poquito. Así se secan, que no estén demasiado pegadas a la base, porque si no, no vamos a poder sacar el frasco tampoco, o lo vamos a romper. Entonces, traté de que las hojitas estuvieran un poquitito hacia afuera. Y mientras se va secando, voy vigilando que no se tuerza. Bueno, ahora yo les voy a mostrar una opción si no tienen moldecitos chicos. Entonces, les voy a mostrar cómo se podría hacer también a mano. Yo, por ejemplo, puedo tomar un poquito de masa y voy a tratar de cortar porciones siempre más o menos del mismo tamaño. Por ejemplo, estas las voy a tapar para que no se me sequen. Y yo les voy a mostrar con una porción cómo es que haría yo. Primero yo partiría de una bolita. A esta bolita le daría forma de punta en uno de los extremos, así. Y yo por ejemplo, esta es la aguja que yo tenía pegada al mango. Le marco la nervadura central en el medio. Y después voy marcando hacia los costados otras nervaduras.
y del lado opuesto también. Y después, donde termina cada nervadura, hago una entradita así, que también la puedo marcar así, con estas, o con el cuchillito, así, entrando, como para que me quede dentado. Entonces me quedaría una hojita que podría pegar. Bueno, al final lo limpié y lo volví a hacer, porque me di cuenta que estaba demasiado oscuro. Entonces a la mezcla que tenía con el barniz, que estaba un poquito espeso, le agregué unas gotitas más de agua y descargué sobre la servilleta y lo hice en forma más ligera, y entonces ahora sí parece un verdadero esmerilado, aunque sea falso. Tengan en cuenta esto, que no esté demasiado espeso, porque a veces es el barniz que también está muy espeso. Entonces, si lo pueden probar en alguna zona en otro lugar para probar y ver qué tal. Si ven que queda muy opaco, muy espeso, entonces yo, bueno, le puse unas gotitas más de agua y ahora está más traslúcido. Está mucho mejor, más prolijo. Bueno, ahora vamos a hacerle el pincel seco. Yo voy a sacudir un poquito la pintura y con un pincelito chato y descargando también en una servilleta, voy a empezar a pasar sí, cuando el tiempo está muy seco como hoy y ven que hay algunas grietas en la porcelana fría, esto se puede arreglar con porciones de porcelana fría aligeradas con un poquito de crema. Entonces lo volvemos a colocar y se cubren las grietas, porque a veces pasa con el tiempo, cuando está demasiado caluroso y seco, que a veces se puede quebrar porque la porcelana contrae un poquito. Siempre mayor o menor proporción, siempre pasa. También se podría poner un poquito de gesso y pintar con la pintura de base. Bueno, yo en este momento voy a seguir, voy a parar para buscar la masa y arreglar estas rajaduritas y en un ratito retomo el video. Les voy a mostrar cómo arreglo yo cuando se me hace un agrietado en la masa. Aquí, donde está la grieta, le pongo un poquito de cola de carpintero. Y después preparo un bastoncito muy finito de la misma masa de porcelana fría, pero ablandada con crema. A esta paletita la apoyo en un poquito de crema también.
y comienzo a empujar en la hendidura. Tratando de seguir un poco el dibujo. Y también resbalando así para que las uniones no se noten. Entonces después, con un pincel seco por encima, no se va a notar tanto. Bueno, y ahora quedaría entonces, ya le ponemos el frasquito encima. Así, el esmarilado quedó mejor, más suave. Y quedaría con su perillita, con la guarda, las manillitas, lo que sería la base. Y faltaría esperar 24 horas para poder darle el barniz final. Y yo quiero aprovechar porque no pude terminar para Nochebuena y Navidad este video. Entonces aprovecho a saludarlos a todos por las próximas fiestas de Año Nuevo y Reyes. Y vamos a ver qué se me ocurre, algún reciclado para los más peques. Bueno, muchas gracias por haber visto este video hasta el final y los espero en el próximo encuentro. Hasta muy pronto.